Voy a tomar este. Voy a mandar el video la foto al grupo de WhatsApp porque nos han pedido. Ya. A ver, yo asistido, ya. Ya vamos a empezar. Ya, la semana pasada hemos estado hablando de la cartografía. Este, de la cartografía. Y bueno, vamos a hablar de bueno, de los mapas, ¿no? De los mapas, los globos terráqueos, todo eso, ¿no? Ahora nos toca hablar de los elementos, ¿no? De qué contienen esos mapas, ¿no? ¿Qué hay adentro? A ver, principales elementos de los mapas. La escala es una expresión matemática de equivalencia entre un mapa y la realidad. Para representar la Tierra en un papel necesitamos de la escala. A ver, digamos que la Tierra es un objeto, ¿no? Un planeta muy grande. O sea, es algo muy grande para nosotros. Entonces, si queremos saber cómo es la Tierra, eh, cómo ponerla, necesitamos usar la escala. La escala es como que, ya, mira, si la Tierra midiera 100 metros, ¿de qué tamaño sería yo? Tenemos que hacer una operación matemática, ¿no? Es un poquito más complicado, ¿no? Escala. Son las escalas, ¿no? La escala, ¿no? Sin perder, por ejemplo, todo lo que contiene, ¿no? Mira, por ejemplo, esta es una escala de la Torre Eiffel. Si quieren reducirlo, ahí esta es la normal, ¿no? Si quieres ampliarlo, tienes que saber, ¿no? Que, por ejemplo, esta rayita no sea más grande de lo que debería, que esta parte del centro sea del tamaño que tendría que ser si fuera ese tamaño, ¿no? Entonces, esa es la escala, ¿no? Imagínate si quisiéramos dibujar toda la Tierra del mismo tamaño en una hoja de papel, ¿cómo haríamos? Es imposible, ¿no? Tendríamos que reducirla muchísimas veces hasta que entre en la hoja. Por ejemplo, la Tierra es tan grande que para dibujarlo en un papel tienes que reducirla 40 millones de veces, si quieres hacerlo de verdad. Entonces, el mapa dibujado en el papel tendría una escala de 1 entre 40 millones. La escala básicamente es una división, ¿no? Es dividirlo. Si tú a la Tierra le das un número y quieres reducirlo al tamaño de un papel, tienes que dividir la Tierra, que es 1 sobre 40 millones. Tienes que reducirlo 40 millones de veces, ¿no? Esa es la gracia con la escala, ¿no? Características de la escala. Establece una relación de equivalencia entre el mapa y el terreno.
La escala nos indica cuántas veces ha sido reducido el terreno en el mapa. Por ejemplo, un mapa, ¿no? Acá está el mapa. Ya este es como que el tamaño mínimo que lo puedo reducir. La Tierra es mucho más grande que esto, pues, ¿no? Evidentemente. La Tierra es mucho más grande que, que esta página, ¿no? Entonces, para que sea exacto, para que sea preciso, por ejemplo, yo no puedo dibujarlo como quiero, ¿no? Por ejemplo, digamos que hago a Perú un poco más grande de lo que es. Entonces le estoy quitando, por ejemplo, territorio a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Bolivia y a Chile, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, para saber cuánto hay que reducir a Perú, hay que usar la escala. Si reduzco a Perú a 1/40 millones, tengo que reducir a Brasil sobre 40 millones, ¿no? Voy a poner un video a ver después. Ya. La escala. Escala numérica se expresa en medio de una fracción de las siguientes formas. Como una división, ¿no? 1/100.000. Esta es la escala de 1/100.000. 1/100.000, 1/100.000. Y la escala gráfica, ¿no? Se expresa por medio de una barra segmentada y posee dos partes, el talón y el cuerpo. Clases de escala. Escala pequeña. Son para áreas grandes, ¿no? Tienes que achicar demasiado, entonces usas una escala pequeña. Sus valores son superiores a 200.000. Representan áreas grandes como países, continentes y el mundo. El mapa oficial del Perú está expresado a escala de 1/100.000. Área grande, área pequeña. Eso significa más o menos que ya, la escala mediana. Sus valores están entre 50.000 y 200.000. Representan áreas medianas como provincias y distritos. La Carta Nacional está a escala de 1/100.000. Cartas, áreas medianas, escala mediana. Escala grande. Los valores de escala están entre 1 y 50.000. Se usa para elaborar planos donde se representarán pequeñas áreas como las viviendas, edificios, colegios, plazas. Como vimos en la clase anterior, eh, los planos eran para dibujar cosas más pequeñas, ¿no? Quiero ver sí, acá es más fácil, porque este es un tema un poquito más complicado. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a transformar en piratas y vamos a buscar tesoros y localizar barcos enemigos en planos o mapas. Y para ello vamos a utilizar la escala. Pero primero de todo, ¿qué es una escala? Pues vamos a ello. Una escala nos representa la relación que existe entre las medidas en un plano o un mapa y las medidas en la realidad. Ya es la relación entre las medidas de un dibujo que estamos haciendo y la realidad, ¿no? Por eso les digo, si a mí me dibujan a escala, a mí me pueden dibujar normal, pero si me dibujan, quieren ser precisos, si me dibujan a escala, si yo hago un dibujo, por ejemplo, simple, mi dedo puede ser un poquito, mis manos pueden ser un poquito más grandes y no pasa nada, pero a escala tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser, si mi cabeza mide 3 y mis dedos miden 1, o si mi cabeza mide 7 y mis dedos miden 1, al momento de hacer la escala, de hacer un dibujo a escala, mi cabeza también tiene que medir 3 y tiene que medir 7. Bueno, tiene que medir 7 y mis dedos tienen que medir 1, ¿no? Hay dos tipos de escala. La que primero vamos a ver es la escala numérica.
¿Y por qué se llama escala numérica? Porque se representa con números. Si tenemos el siguiente mapa y nosotros estamos en la Cruz Roja, vamos a dibujaros a vosotros y queremos llegar al tesoro que está lleno de oro, joyas y de algo que os interese a vosotros, pues sí, también de un ordenador. Tenemos que hacer el siguiente viaje. Y queremos saber ese viaje, en la realidad, cuántos metros son. Nos dicen que la escala es 1/100 centímetros. Esto significa que 1 centímetro en el mapa son 100 centímetros en la realidad. Para ello, utilizamos una regla. Y como podemos ver, 1 centímetro en el mapa son 100 centímetros en la realidad. Es decir, si estuviésemos en el mundo real, representaría 100 centímetros. Es decir, 1 metro. 1 centímetro en el mapa es 1 metro en la realidad. Entonces, si 1 centímetro en el mapa es 1 metro en la realidad, y de la persona, de la X al mapa hay 10 centímetros, quiere decir que hay 10 metros por lo menos, ¿no? De esta manera, 10 centímetros en el mapa, que es la distancia que nos separa del tesoro, serán ¿cuánto? Vamos a darle un poquito al coco. Estoy seguro que lo vais a entender. Si 1 centímetro es 1 metro, otro centímetro será 1 metro, otro centímetro, 1 metro, así hasta 10 veces. Entonces, si sumamos 1 10 veces, o si hacemos más fácil 1 por 10, nos saldrán los metros totales. 1 por 10, 10 metros. Esa distancia serán 10 metros en la realidad. ¿Entendido? Ya podemos ir a por el tesoro recorriendo esos 10 metros en la realidad. Ahora vamos a ver el otro tipo de escala. La escala... Esto es de lo que les explicaba acá, ¿no? Por ejemplo, en escala, ¿no? Escala, no, acá está. El mapa del Perú. El mapa oficial del Perú está en la escala de 1 en 1.000.000. Entonces quiere decir que 1 centímetro en el mapa oficial es 1.000.000 de centímetros, ¿no? Y 1.000.000 de centímetros creo que son más o menos 10 kilómetros, algo así, ¿no? Entonces, cada centímetro del mapa del Perú son 10 kilómetros en la vida real. Gráfica. En la escala gráfica se representa mediante una línea recta graduada, es decir, dividida en partes iguales, como esta. Vamos a dibujar otro mapa. Como vemos, en la escala gráfica, esta distancia son 100 metros. Por lo tanto, si medimos la distancia de la gráfica, estos 4 centímetros en el mapa, serán 100 metros en la realidad. Vamos a hacernos una idea de lo que son 100 metros en la realidad. Si disparamos el cañón de nuestro barco, la distancia máxima de un cañón son unos 100 metros. Así que en el mapa nosotros estamos aquí y tenemos que luchar con el barco enemigo aquí. Y tenemos que recorrer esta distancia para luchar contra el enemigo. ¿Cuánto es esa distancia en la realidad? Pues cogemos la regla. Como hemos visto antes, 4 centímetros hemos dicho que eran 100 metros. Pues otros 4 centímetros, de 4 a 8, serán otros 100 metros. 100 metros más 100 metros o 100 metros por 2 son 200 metros. Esa pequeña distancia en el mapa son 200 metros en la realidad. Y ya somos unos auténticos piratas y conocemos la escala perfectamente. Abajo en la descripción os dejo ejercicios. Y ya sabéis, cualquier duda me podéis escribir en la descripción del vídeo un comentario, en las redes sociales o en mi email. Muchísimas gracias y ya sabéis cuándo nos vemos. Nos vemos mañana. Ya, como digo, este es un tema un poquito, bueno, para entender de escalas, ¿no? Es un poquito más,
curioso, ¿no? Ujú. Y acá. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, la escala. La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. En el planisferio y en los mapas continentales, como el de América, se representa reducida la extensión de los países, a diferencia de los mapas nacionales o territoriales. En un mapa territorial, como el de México o Venezuela, la porción terrestre mostrada corresponde a cada país, por eso es más grande. Los territorios son espacios con una extensión determinada sobre los cuales se asienta la población. La división política es la organización político-administrativa que marca los límites de un territorio, indica hasta dónde se extiende un país o una nación. En cada continente, la división política delimita el área de los países. Cada uno de estos tiene su propia forma de organización territorial. Nuestro país se organiza en entidades federativas. Ese es México. La escala en los mapas. Un mapa es una imagen reducida de la Tierra en la cual es posible representar el espacio geográfico desde el más cercano, como tu municipio con escala grande, hasta el más lejano, como el continente a escala pequeña. La escala nos indica cuántas veces se ha reducido la superficie que se representa en un mapa. Puedes encontrar dos tipos de escala, numérica o gráfica. La escala numérica se representa así y se lee de esta manera, escala 1 a 10 millones. Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, entonces se interpreta así, un centímetro es igual a 10 millones de centímetros. Esto quiere decir que para un mapa con esa escala, cada centímetro que medimos equivale a 10 millones de centímetros en la realidad. La escala gráfica es una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. Por lo general, los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos que aquellos de escala grande, pero cubren amplias porciones de la Tierra. Estos mapas no son adecuados para exponer los detalles geográficos porque los ríos y carreteras se representan como líneas y las ciudades como puntos. En los mapas mundiales, continentales y regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas. En mapas estatales, municipales o planos urbanos se utilizan escalas grandes. Los mapas elaborados con escalas grandes permiten identificar a ciertos elementos que por su tamaño no podrían estar representados en un mapa de pequeña escala. Este tipo de mapas son un acercamiento de la región que se quiere ver, por lo que permiten mostrar los detalles como carreteras, ríos e incluso las calles de localidades urbanas o rurales con mayor precisión, a diferencia de los mapas de escala pequeña. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Ya. A ver, vamos con nuestra ficha. Y como saben, los mapas usan una escala pequeña porque como son tan grandes, necesitan reducir mucho.
las cartas, que son más pequeñas, ¿no? Carta gráfica, ¿no? Agarran una pequeña región para entender, ¿no? Un punto específico, ¿no? Usan una escala mediana y los planos, que, bueno, agarran todavía espacios más pequeños, usan una escala grande, ¿no? Ya. ¿Qué es la escala? Vamos a nuestra ficha. ¿Qué es la escala? Pues, ya, es esto, mira, es una expresión matemática, está en su ficha, en la parte de arriba. Es una expresión matemática de equivalencia entre un mapa y la realidad. Expresión es esta parte acá, ¿no? Expresión matemática de equivalencia entre un mapa y la realidad. Expresión matemática de equivalencia entre un mapa y la realidad. Esa es su definición, ¿no? Acabe, profesor. Ya, muy bien. Vamos a acá. ¿Cuál es la escala oficial del mapa del Perú? ¿Uno entre cuánto? La escala pequeña. Claro, la escala pequeña, pero hay que poner este número. Mira, 1/1.000.000. La escala pequeña, 1,1/1.000.000. Profesor, ¿qué tengo que poner? La escala pequeña, y de ahí pones 1, 2 puntos, 1.000.000. Es como una división, 1 entre 1.000.000. Acabé, profesor. Ya, muy bien. Claro, vamos a ver más abajo. Los tipos de escala son... ¿Qué tipo de escala hay? Es Hay dos tipos de escalas. Estas son las clases, ¿no? Hay dos tipos de escala. escala, Numérica. escala numérica y escala gráfica. Muy bien. Escala numérica y escala gráfica.
Escala numérica y escala gráfica. Ya. Las partes de la escala gráfica son... ¿Qué partes tiene la escala gráfica? ¿Qué partes tiene la escala gráfica? El talón y el cuerpo. Sí, talón y cuerpo, ahí están. Talón y cuerpo. Talón y cuerpo. Vamos a ver. A ver, vamos a esta actividad de extensión. Para representar al mapa del Perú, bueno, para representar al Perú, ¿qué escala se necesita? ¿Qué clase de escala? Escala pequeña. Muy bien, la escala pequeña. Escala mediana. No, para el mapa del Perú es escala pequeña. Acá va, ¿no? Escala, 2 puntos, pequeña. Para una carta, ¿qué clase de escala se necesita? La escala mediana. Muy bien, escala mediana. Y para un plano, El escala grande. muy bien, la escala grande. Para un plano se necesita la escala grande. Escala grande. Ya, a ver, vamos a... Acá. A la actividad de evaluación. Vamos a nuestra actividad de evaluación. La proporción o razón de equivalencia entre el tamaño del mapa y la superficie real que representa se denomina...
Profesor, ¿Ah? ¿pueda su pregunta? La 1 de la actividad de evaluación, la proporción o razón de equivalencia entre el tamaño del mapa y la superficie real que representa se denomina. ¿Cómo se le llama? Función logarítmica, escala cartográfica, medida angular, proyección conforme, coordenada. Profesor, escala cartográfica. Muy bien, escala cartográfica. Es un tipo de escala numérica, grande, chica, pequeña, muy pequeña. Numérica. Numérica, muy bien. Hay dos tipos de escalas, ¿no? Numérica y gráfica. Y hay 3 clases. Pequeña, grande, mediana. En este caso, Profesor, la 3 es cuerpo. la escala gráfica se divide en talón y cabeza, cuerpo, numérica, tronco, pie. Cuerpo. Muy bien, cabeza y cuerpo. Esta es la B, ¿no? Cabeza, cuerpo. Acá. Los mapas se elaboran a escala grande, muy grande, mediana, enorme, pequeña. ¿Cuál es la 2? ¿La 2? ¿La 2 dices? La 2 es, bueno, sí es la 2, ¿no? Es Grande. grande. Profesor, la 1 era Profesor, la 4 es grande. pequeña. Ya, a ver, espérame un segundo. A ver, vamos a empezar de nuevo. La 1 es la B. La 2 es numérica. La A. La 2 es la A. Tantas preguntas, no están atentos, ahí me mareo. La 3 es la B. Y la 4, ¿cuál me decías, Sayumi? Grande. A escala, Pequeña. sí, pequeña. Porque es al revés, ¿no? Los mapas son tan grandes que tienes que dibujarlos muy pequeños. Si no, no van a entrar. La escala te dice qué tan grande lo estás haciendo. Los mapas son tan grandes que tienes que hacerlos pequeños, a escala pequeña, ¿no? Las cartas nacionales se elaboran a escala. Mediana. Muy bien, mediana, ¿no? Mediana. Sí, mediana. La carta nacional es escala mediana, ¿no? Los planos que representan edificios, colegios, iglesias, se elaboran a escala muy pequeña, Grande. mediana, intermedia, grande. Grande, muy bien. ¿Todos terminaron estas preguntas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. ya, muy bien. Quiero poner un video. Ya voy a poner este video. Viaje por el mundo.
Lola y Javi vuelven del cole preocupados. Su profesor les ha mandado investigar sobre su familia y no saben por dónde empezar. Mira, papá, este mapa habla de nuestra familia. Gracias a él descubriremos dónde nacieron los abuelos y además conoceremos a otros familiares. ¡Es genial! Chicos, ¡haced las maletas! Gracias a este antiguo mapa y a mi último invento, el Transporte Mundi, buscaremos las huellas de nuestros antepasados por el mundo y veréis qué divertido será hacer vuestro trabajo del cole. Abróchense los cinturones. Nos vamos a París, la ciudad de la luz. Siempre he querido conocer París, el lugar donde nació y trabajó el abuelo Pierre. ¿Es verdad que restauraba cuadros en el Museo del Louvre? Sí, Lola. El abuelo Pierre también conoció a vuestra abuela María en ese museo. Se enamoró de ella nada más verla y le pidió matrimonio en la Catedral de Notre Dame. Notre Dame es una catedral católica situada en el centro de la ciudad de París. Ha sido el escenario de importantes hechos históricos y también de la famosa novela El jorobado de Notre Dame. Ahora lo entiendo, papá. La abuela vino a París a trabajar y conocer la Torre Eiffel. Y al final formó aquí su propia familia. La Torre Eiffel es una estructura de hierro construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Está situada a la orilla del río Sena, en París, y es el monumento más alto de la ciudad. Cierto, Javi, en España faltaba el trabajo y mucha gente tuvo que irse a otro país. Chicos, hagámonos una foto como recuerdo y continuemos nuestro viaje hacia Murcia, la tierra de vuestra abuela. ¡Pasajeros al tren! ¡Vamos a Murcia, la tierra de la abuela María! ¡Qué bonita es Murcia, papá! La abuela nos decía que desde la torre de la catedral se podía ver toda España. La Catedral de Murcia, llamada también Catedral de Santa María, es la iglesia principal de la ciudad. Se terminó de construir en el siglo XV y una de sus partes más importantes es la torre del campanario que mide 93 metros. Profesor, Dime. profesor, Te escucho. ¿podría ir a los servicios? Anda, anda. Gracias, profesor. Ya. ¡Claro! Es una de las torres más altas del país. Mirad, niños, cerca de ese gran teatro vivió vuestra abuela antes de viajar a Francia. El Teatro Romea está situado en el centro histórico de Murcia. Es el teatro principal de la ciudad y uno de los más importantes de España. Fue inaugurado por la reina Isabel II en 1862. Papá, la abuela María trabajó de joven en la huerta, ¿verdad? Un día en clase, la profe nos dijo que los campos murcianos eran tan ricos que enviaban fruta y verdura a toda Europa. Lola, Javi y su padre llevarán siempre a Murcia en el corazón. Y como recuerdo, antes de seguir investigando sus orígenes y viajar a México, donde vive su tía, se hacen una foto todos juntos. La familia ha quedado en la gran plaza. Su tía Rosa
Les cuenta que vino a este país porque le gustaban los cuadros de la pintora Frida Kahlo y se quedó a vivir aquí. La Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Es un lugar donde la gente se reúne para celebrar algunas fiestas. En esta plaza está la catedral. ¿Cómo habéis crecido, niños? La última vez que os vi, erais como un frijol. Tengo que volver a mi trabajo en las pirámides de Teotihuacán. ¿Queréis acompañarme? Teotihuacán significa ciudad de dioses. Una ciudad que surgió cerca del año 200 a.C. Tiene dos pirámides. La más grande, la pirámide del Sol de 65 metros de altura y la pirámide de la Luna. Una más pequeña, de 45 metros de altura. Vamos a terminar ya porque estoy teniendo problemas con el internet. Ya nos faltaban 3 minutos además. Con eso terminamos. Ya está hecha la tarea, solo me mandan las fotos, pues, ¿no? Eso sería todo, niños. Profesor, una pregunta. La tarea es para enviar las fotos, pero ¿cuáles fotos? De la tarea que ya hicimos. ¿Cuál fue? De lo que ya hicimos, la actividad de extensión. Ya.